Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenas tardes, Expósito. ¿Cómo estás, Rondón? Doctora, bienvenida. Gracias, feliz tarde. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. @sedichopiso_TV en nuestro Twitter, @sedichopiso_TV en nuestro Instagram. Por allí compartimos con ustedes además esos momentos divertidos de antes de grabar, porque realmente nuestro programa es duro. Es un programa donde tratamos con los problemas de los venezolanos. Y eso implica que nosotros tengamos tensión, que tengamos además sentimientos encontrados con los casos que vemos, y antes de entrar al aire nos colocamos en un ambiente de absoluta armonía para poder tener esa fortaleza interior que nos permita a veces enfrentar tantas cosas duras que uno ve, sobre todo porque hay cosas entre familiares, entre personas cercanas, entre vecinos, entre parejas, entre padres, hijos, y allí está nuestra mayor preocupación, hacerles ver a ustedes que todas las soluciones comienzan desde el hogar y desde el comportamiento personal de cada uno de nosotros. A veces las soluciones no están arriba, no están afuera, sino que están dentro de nosotros para después poder transformar el país de una manera distinta desde el ejercicio de la ciudadanía. De eso hablamos acá, en eso insistimos aquí y sobre todo en empaparlos un poquito de la necesaria búsqueda de la legalidad en Venezuela. Señor director, estamos listos, así que adelante, a grabar, se ha dicho. Estamos aquí con Jackson Solano. Jackson, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Vienes de Charallave. De Charallave, Y el caso está también en Charallave. Sí, señor. Es un caso laboral, me pone acá producción. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, hace 4 meses ya atrás fuimos despedidos sin justificación alguna por la empresa. Y Cuando dices fuimos, fuimos porque somos un grupo de 14 trabajadores en los cuales hay personas con discapacidad. Tenemos también 2 delegadas de INSACEL y bueno. ¿y por qué viniste solo? ¿Los sí, demás? Los demás, bueno, están trabajando, otros están afianzando más el caso en la ¿Y los votaron juntos a los 14? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿En qué trabajaban? Bueno, nosotros trabajamos en una empresa avícola Ok. y entonces. ¿Y qué cargos tenían? Mi persona, ayudante de camión. Ok. Eh, Pero si estabas como trabajador fijo. Fijo, Ajá. 12 años en la empresa. 12 años. ¿Y 12 los demás? Fijos también, todos. ¿Y cuántos años tenían aproximadamente? Alrededor de. El que tenía menos años ahí tenía 6 años. Y si hablamos de que despidieron a un grupo de tantas personas, Ajá. ¿tú crees que obviamente fue una estrategia de la empresa? Bueno, realmente eso había que estudiarlo porque no, sin justificación alguna, y llegaron y, bueno, mire, aquí llegó un abogado, mira, aquí está en los cheques, aquí está su liquidación. ¿Usted tiene sindicato? No, no, O sea que no podemos decir que hubo un acuerdo con el sindicato, no hubo acuerdo con el sindicato. porque no hay sindicato. No. ¿Hubo alguna solicitud al ministerio para reducir? Ninguna. Incluso nosotros hemos ido al Ministerio de Trabajo y entonces nos dicen que la empresa como tal no fue y presentó ningún documento donde ella justifique el despido masivo que hizo esa. Por eso te digo, porque al despedir 14 personas estamos hablando de que algo estaba haciendo la empresa para salir de personal. ¿Cuántas personas trabajan en esa empresa que tú sepas aproximadamente? Bueno, esta es una empresa que se divide en 3 partes, doctora. En 3 partes. Tenemos una en Guripa, que es en el estado Aragua. Tenemos otra aquí en Charallave y Son en el como estado Miranda. sucursales. Exactamente. Y tenemos otra en el estado Vargas, que es la más grande. Ok, ahora, precisamente por eso necesito saber, porque si son sucursales, Ajá. ¿dónde está domiciliada como tal la empresa? Es decir, el RIF de la empresa o las facturas que ustedes recibían o los recibos de pago, ¿dónde está el RIF? En Caracas. En Caracas. Sí. Ok, préstame un momentito los papeles que tienes allí. ¿Tienes el reenganche de la inspectoría? Sí. Porque dependiendo del domicilio de la empresa o donde podamos comprobar, no obstante quiero ver,
Ustedes se ampararon en Valles del Tuy, En Valle del Tuy, Y se lo porque es la admitieron. localidad de nosotros. porque sí. allí estaba la entidad de trabajo. Pero es el mismo RIF para todas las sucursales. Sí, doctora. ¿Es la misma empresa? Sí, es la misma empresa. Lo que hay que revisar es eso. Pero bueno, aquí efectivamente les dieron a ustedes la providencia en la cual ordena el reenganche, el pago de los salarios caídos, etcétera. Te pregunto, Jackson, ¿todos están en la misma posición, los 14? Todos estamos en la misma posición, despedidos y esperando el reenganche. Ya se ha dictado 2 reenganches, uno, como ve, y otro forzoso. En ese forzoso, ¿ya la inspectoría se trasladó a notificar a la empresa y levantó Sí, acta? exacto. Levantó un qué acta. dijo la empresa? Y se negó. La empresa se negó a acatar ¿Utilizó la algún orden. argumento? Ninguno, porque no dieron la cara. O sea, dijeron no está el que recibe. No está el que recibe, sencillamente, y entonces se levantó un acta en ese momento. La empresa también fue sancionada. La Exacto. empresa está Te iba a sancionada decir, en estos momentos. La multa se la aplicaron Sí, y está el sancionada. procedimiento por desacato lo ordenaron abrir También. y la empresa nada. Y la empresa, o sea, la empresa hace ya 3 semanas dialogó con un grupo de compañeros, porque se creó un grupo de compañeros donde fueron Que al son diálogo. como los mediadores. Exacto. Y No se logró ningún acuerdo. Incluso los acuerdos estaban fuera de término porque ellos nos estaban diciendo que, ok, si tú estás en la localidad de Charallave y aquí en Charallave no hay trabajo, pues, porque no se está produciendo. eso te iba a preguntar, porque precisamente lo que estoy buscando es la causa de salir de 14 trabajadores. Por eso estoy insistiendo tanto en si son 3 empresas distintas, si son sucursales, si son dependencias de la misma empresa pero con distintas funciones, porque estamos hablando más de una empresa avícola. Exacto. Entonces, hay que tener claro para poder discutir jurídicamente las condiciones. Pero en principio, ni siquiera tenemos que pensar en el hecho de que ellos cierren o no Charallave, Ok. porque es una sola empresa. Y segundo, que ellos nunca le pidieron autorización a la Inspectoría del Trabajo para reducir el número de personas por una circunstancia X. X. Tienen que pedir autorización. Es decir, ya en el momento que tú tienes esto, que es la autorización o la orden del reenganche por parte de la Inspectoría, ya no importa si cerraste o no cerraste, el punto es que existes como empresa y que tienes responsabilidades laborales con ese grupo de trabajadores. Ahora te pregunto, en el núcleo, en el espacio, en la dependencia donde ustedes estaban, ¿sigue abierta? Sigue abierta y sigue un personal pequeño y sigue ejerciendo funciones ahí como tal. En el momento que ustedes los llaman, ese abogado, y le dice que está tu cheque, ¿los llamaron a los 14 al mismo tiempo? No fueron pasando uno a uno, Pero el mismo día. el mismo día. ¿Y cuando Y les dijeron que nos les dieron dijeron- doble, por ejemplo? No, simplemente me dieron un cheque con una suma determinada y ¿Esa suma no correspondía al doble de tu liquidación? realmente, mire, doctora, o sea, nosotros no nos hemos puesto a pensar, a ir a sacar cuenta, o sea, vemos que es injusto, que es injusto y por eso no aceptamos ni nos hemos dedicado a sacar cuentas o algo. Me voy a ir al Sí. receso, Jackson, y te quiero preguntar, ¿por qué crees que de todos los trabajadores que están allí seleccionaron a estos 14, según ustedes? Porque ya ustedes Ok. tienen un grupo, ya ustedes deben saber, son los más antiguos, son, no sé, son los más problemáticos, son los que más reclaman sus derechos. ¿Cuál fue, según ustedes, el criterio de selección de la empresa para salir de los 14 trabajadores? Vamos a ir un momentito al receso. Lógicamente, cuando no hay una autorización de la Inspectoría para la reducción de personas que trabajan en esa entidad de trabajo, hay un despido no justificado porque no hay procedimiento, procede el reenganche o en todo caso la negociación en los términos que el trabajador proponga y la empresa acepte. Hablamos sobre eso al regreso del receso. No te voto, tampoco puedo jugar a desmejorarte porque estoy violando la ley de manera subterfugia, pero aquí jugaron a la patada a la mesa. Te votaron y lo hicieron mal. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Jackson Solano, representas además a 14 trabajadores. Exacto. Ustedes como que se han distribuido los roles de acción. De acción. Todos despedidos el mismo día de la empresa de manera injustificada.
Esto lo certifica lógicamente la orden de reenganche que ustedes han hecho ante la inspectoría. Los 14 están con orden de reenganche. Ya se ha producido el desacato por parte de la empresa y se ha producido el procedimiento de multa por parte de la inspectoría, sancionando a la empresa y supongo que también el desacato, como consecuencia de no cumplir con la orden de una autoridad que es la inspectoría. Pero me dices que hace 3 semanas los llamaron, Sí, pero hace 4 meses que ocurrió el despido. hace 4 Yo te meses. preguntaba antes de irme al receso, ¿cuál crees tú o ustedes que fue el criterio que usaron para votar a 14? Bueno, yo digo que el primer criterio es que son trabajadores que tienen tienen discapacidad, discapacidad adquirida en la misma empresa. Por eso te iba a preguntar, ¿esa discapacidad fue producto de enfermedades ocupacionales? Ocupacionales. O sea, que son discapacidades o incapacidades parciales. Exactamente. Tenemos allá hay casos de hernias discales, hernias cervicales. ¿Qué hacías tú específicamente allí? Yo era ayudante de camión y mi trabajo era en despacho. O sea, que te tocaba cargar Sí, también. Sí. O solo eras asistente, como diciendo el chofer maneja y tú estabas allí al lado, pero te tocaba descargar también. me tocaba descargar. ¿Y los demás? Los demás hacían funciones porque en esta empresa había una sala de corte, había despacho, se despachaba producto terminado Ok. y otro personal trabajaba en distintas áreas como limpieza. Y ese fueron de tipo distintas áreas. Sí, La exclusión. desde jardineros, personas que trabajan en sala de corte, como personas también que trabajaban en el área de administración. Jackson, de los 14, ¿ninguno quiso negociar o esos fueron los que quedaron que no quisieron negociar? No, ¿Hubo bueno, algún grupo que sí negoció? No, o una sola persona ha negociado y ¿Antes o después que los votaron? después que nos votaron. O sea, que desde el principio nunca fue una buena propuesta la que les hacía la empresa. No, Y luego, sobre todo en tu caso, 12 años. 12 años. Y en 12 años no tuviste ningún problema con la empresa. No. ¿Te sorprendió la actitud de la empresa o lo sospechaban? Nos sorprendió la actitud de la empresa, nos sorprendió la actitud a todos, porque la empresa en realidad es buena. La empresa es buena y nos sorprendió a todos porque, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la justificación de...? ¿Tú veías que efectivamente estaba disminuyendo el trabajo de ustedes allí? Exactamente. estaba ¿Sí lo disminuyendo. observaste como trabajador? Sí, como trabajador lo palpé porque como trabajaba en el área de despacho y Claro. oficina y todo ese tipo de cosas, veía la cosa. Y sí iba bajando, disminuyendo el ritmo. Pues. Es decir, que la empresa de alguna manera no está mintiendo en cuanto a que ha disminuido su productividad, el problema es que lo hizo mal. Exactamente. Que es un poco lo que siempre decimos, nadie te está obligando a que trabajes contra la adversidad o contra tus propias capacidades de producción, eso lo entendemos, pero para eso hay un procedimiento en la ley. Eso es. Hace poco, una empresa conocida, caso del que no voy a hablar, porque estoy casi segura que en algún momento llegarán acá, si tú tienes algo no previsto, ¿no? Como un incendio o un terremoto y acaba con tu empresa, Exacto. oye, levantarse probablemente tenga un esfuerzo muy grande y allí hay cierta comprensión a que tú te dirijas al ente administrativo y le digas, mira, no puedo, Exacto. no puedo. Pero en el caso de ustedes lo hicieron mal. Primero porque está comprobado que 14 de un solo plumazo es masivo. Es masivo. Segundo, que sigues operando. Tercero, que no le pediste autorización a la inspectoría. Cuarto, que me estás hablando de unas personas en una condición de vulnerabilidad Exacto. por enfermedades ocupacionales y además me estás hablando de delegados de prevención. 2. Tienen inamovilidad laboral absoluta por un tiempo inclusive adicional al que pudiese establecer un decreto ley que igual ya está prorrogada la inamovilidad. Por lo tanto, lo hicieron muy mal. Cuando los llaman hace 3 semanas, supongo que los llaman producto de la presión que ustedes están ejerciendo. Sí, hemos tenido mucho apoyo de la parte de inspectoría, hemos tenido mucho apoyo. ¿Qué pasa también? Que nos llaman en unos términos, no, doctora, que, o sea, yo no entiendo, porque si yo trabajo en Charallave, la empresa nos pone estos términos. O sea, mira, ustedes aquí en Charallave no pueden trabajar. La solución es que se dirijan hacia el estado Vargas. Ok. Pero y tú oye, vives en Charallave. Y yo vivo en Charallave. Y entonces, ¿cómo va a hacer ese traslado? Porque
Sí, te estás desmejorando. Me estás desmejorando. Porque pagar plata de transporte de Charallave hasta Vargas, no obstante, volvemos a la interpretación. Ellos te están diciendo, yo no me niego a reengancharte, Ajá. pero en el único espacio donde tengo puesto es en Vargas. No, y doctora, esa plata y toda esa plata, desayunos, almuerzos No, y eso todo lo eso pido. lo tiene que salir de mi bolsillo. O sea, no entiendo cuál sería la lógica de ir a trabajar allá. Sobre todo porque lo hicieron mal. Si lo hubiesen planteado al principio con una estrategia más inteligente, dicen, bueno, yo no he dejado de operar, yo no estoy reduciendo personal, lo estoy reubicando. Y fíjate que el domicilio de la empresa es Caracas. Y por eso cuando yo a ustedes les hago preguntas, voy buscando preguntas que me den estrategia. Fíjate, cuando te conocí que te dije mucho gusto, ¿dónde Exacto. está el caso? Sí, en Charallave, pero cuidado, porque el domicilio de la empresa es Caracas. Y eso determina la estrategia de juego, que inclusive las empresas lo tienen que pensar. Si yo firmo un contrato contigo y mi domicilio está en Caracas, y yo te pongo a ti a trabajar en una sede, yo puedo jugar contigo, sin desmejorarte. Sin desmejorarte. Entonces no te voto, tampoco puedo jugar a desmejorarte porque estoy violando la ley de manera subterfugia, pero aquí jugaron a la patada a la mesa. Te votaron y lo hicieron mal. Y ahora tienen 14 problemas. 14 problemas. Déjame irme al receso. Quiero preguntarles, Jackson, a ti que estás aquí, pero supongo que representas la estrategia del grupo, dado el desacato de la empresa, es decir, no me importa lo que dijo Inspectoría, ¿qué quieren ustedes? Porque el juego ahora cambia y de allí depende la habilidad de ustedes. Estamos como en el minuto 90, ¿verdad? Así se llama la productora que me hace mi minuto 90. O en el minuto 90 del juego hay que tomar decisiones. O vamos a otro juego o aceptamos. Vamos al receso y hablamos cómo enseguida. Porque enfrascarte en algo que ya no lo vas a lograr, ya la opción reenganche se acabó. Ustedes tienen que pensar en los otros dos escenarios. O negocio en alto nivel y pierdo menos, o demando con todo y me arriesgo. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Entre leyes se ha dicho, me escribe Noemí Ramona Jiménez Quero. Es un correo muy largo, voy a tratar de resumirlo. Hizo una transacción económica sobre un inmueble que otras personas habían comprado a través de la ley de política habitacional. Además, esas personas se fueron del país. Tienes dos problemas que tenemos que especificar. Uno, si el apartamento estaba bajo la figura de ley de política habitacional y el contrato prohibía toda transacción en un determinado lapso, vas a tener un problema porque no podía venderse el apartamento. Si estaba dentro de esos apartamentos que se pueden vender en un determinado lapso, aún con política habitacional, adquiriste la deuda, la cancelaste, tienes el documento privado y los pagos sucesivos que hiciste de ese apartamento que estaba sujeto a un crédito hipotecario. Con esas pruebas te diriges a un tribunal, demuestras que cancelaste la totalidad de la deuda, demuestras que esa persona no está dentro del país, se le cita por carteles, el tribunal pide el movimiento migratorio y en definitiva te van a otorgar la propiedad. Y si te falta parte del pago, haces una oferta real de pago a esas personas en el tribunal y luego del procedimiento que te indiqué, efectivamente el tribunal considerará cancelada la deuda y por lo tanto, según el documento privado, podrás ser el propietario de ese inmueble. Jackson, una empresa avícola, lamentablemente lo que queremos es que las empresas produzcan. Exacto. Nosotros inclusive que nos toca a veces hacer publicidad sobre aliados comerciales que tenemos, la gente se molesta, ¿no?, cuando se hace publicidad. Y yo creo que lo más importante es favorecer a las empresas que todavía están produciendo, que quieren seguir echándole pichón, que siguen apostando a Venezuela. Yo creo que nadie en este país quiere que las empresas cierren, porque si tú tienes 12 años con una empresa, tu empresa te quiere. Ajá. Pero hay circunstancias que, bueno, que hay que acomodar y que tenemos que revisar entre todos. Lo que no puede es jugar mal, porque el que juega mal, termina mal. Porque va a tener un gasto adicional que debió pasar primero por una negociación decente, y respetara tus derechos. Por eso te preguntaba ahora, ¿qué quieren ustedes? Porque el juego en este momento ya la empresa lo definió clarito. La empresa te dijo, No más. vete para Vargas, sabiendo que tú no vas a aceptar o ustedes no van a aceptar
irse a Vargas porque no puedes asumir el costo. Cuando usted firmó siempre en Charallave. Exacto. ¿Los 12 años los trabajaste en Charallave? Sí, en Charallave. ¿Los demás también? En Charallave, ellos pertenecemos a esta dependencia. ¿Y tu contrato de trabajo fue en Charallave? En Charallave. ¿Y era la misma empresa seguro? La misma empresa. Porque a veces estas empresas hacen, aquí me llamo Los Pollitos Dicen, y allá me llamo El Pío Pío, y aquí me llamo La Mamá Me Dijo. No, No. es la misma. La misma empresa. Ok. Entonces no son ni siquiera sucursales, es la misma empresa, distribuida en distintas dependencias con distintas Exactamente, funciones. Con distintas funciones. La empresa ya te dijo, no te quiero. Ya Inspectoría hizo todo lo que tenía que hacer. No, ella continúa trabajando y echándole pichón al asunto. Claro, no- pero ya la empresa dijo que no. No quiere. Ya Inspectoría va a llegar un momento y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ya yo multé, ya yo abrí mi procedimiento por Exacto. desacato, ya yo no puedo hacer nada. ¿Qué quieren ustedes? Porque el escenario es, o efectivamente nos sentamos a negociar con la Negociar. empresa en unos términos favorables a ustedes, o entras a demandar. ¿Ustedes se han planteado esos dos escenarios en este momento? Bueno, doctora, no nos hemos sentado a plantear esto, ese tema de la demanda, porque eso sí se tardaría demasiado. Claro, pero yo lo que quiero es que vean esto. Exacto. Llevas 4 meses, ¿sí o no? 4 meses, sin cobrar, sin ningún sueldo, 2 niños, esa era ¿Cómo va tu ganancia en esto? en pique. Efectivamente estás reenganchado, tú tienes que cobrar todos tus conceptos laborales al día del salario de hoy. Lo acaban de aumentar. Hasta el momento que a ti te negocies o ganes tu demanda, es el último salario. Eso no hay duda. Pero tu tiempo, tu desgaste, pagar abogados, etcétera, te va restando cancha. Entonces uno tiene que decir, ok, si negocio, te planteas 3 escenarios, porque eso es lo que quiero que piensen y te lo vas a llevar para junto con la abogada que yo voy a colocar en esto. ¿Qué quiero que pienses, Jackson? Lo siguiente. Ok, en este escenario estoy perdiendo. A la empresa no le da la gana de reengancharme. O utiliza la estrategia chévere, vente para Vargas. No, la empresa tiene ahí un argumentico. Escenario 2. Entro a negociar y yo le digo a la empresa, mira, ¿sabes qué? Si tú me hubieses votado bien, o si yo me hubiese renunciado con una negociación, yo quiero el triple de lo que a mí me correspondía, más lo que me debe. ¿Sí? Es un escenario de mediación. No podemos ir sin cálculos, Jackson, porque entonces la empresa te ofrece real y medio y cuando uno está tal y sin amigos, ¿verdad? Exacto. Uno acepta lo que sea. No, ese es tu cálculo. Lo primero que tenemos que saber es cuánto me tocaría por la vía del retiro voluntario, cuánto me tocaría por la vía del retiro negociado. Y ahí empieza tu punto de negociación. Por debajo de eso nada. Por debajo de eso nada porque tú le estás ahorrando un pleito a la empresa. Pero te lo estás ahorrando tú. Y el tercer escenario es, yo también le doy una patada a la mesa. Tú no me reenganchas, yo no acepto ni medio de lo que tú me das y te demando. ¿Qué te demando? Salarios caídos, liquidación, utilidades, nada, y le meto los daños a la empresa. Y ahí tu abogado que te asista tiene que proyectar. Mira, peleando voy a tardar todo este tiempo con el costo de la fotocopia, del traslado, del porcentaje que tienes que pagarle al abogado, porque el pleito es suyo, no es de nosotros los abogados, y voy a ganar esto. Con una buena negociación gano esto. Y ahí es que decides. Porque enfrascarte en algo que ya no lo vas a lograr, ya la opción reenganche se acabó. Ustedes tienen que pensar en los otros 2 escenarios. O negocio en alto nivel y pierdo menos, o demando con todo y me arriesgo. ¿A qué? Por ejemplo, el daño está estimado en 500.000 bolívares por el TCJ. Cosa que, por cierto, tenemos que revisar. Yo creo, en mi opinión humilde aquí, en algún momento dado pudo ser un daño estimado de acuerdo a ese momento. Pero en este momento el daño nunca podría, en mi opinión, ser menos del salario mínimo que está establecido o con otros cálculos. Pero ya tú sabes que el daño estimado, 500.000. Hay que pensárselo, Jackson. Y todo pasa por calcular, ¿está bien? Sí, Y que exacto. trabajen cohesionadamente. Yo le voy a dar este caso a la doctora Linda Álvarez, ¿sí? Porque a mí el domicilio me jala. Independientemente de lo que has hecho en inspectoría, tenemos que ver el domicilio, tenemos que sacar los cálculos y ver qué nos conviene más y que ustedes lo decidan. ¿Está claro? Perfecto. Acepto la solicitud, se lo mandamos a la doctora Linda Álvarez.
siempre los invito a esto porque esta es la finalidad del programa, no decir vamos y demandamos. No, ustedes vienen aquí precisamente para que uno trate de mediar. Aquí las empresas se les cita, las contrapartes se les cita. Lo que hacen es que al día siguiente nos llaman. Chévere, no importa, yo acepto que nos llamen al día siguiente para negociar con nosotros en beneficio de los derechos de los trabajadores. Todo el mundo tiene la igualdad de opinar, pero este programa es un programa de mediación, de estrategia. Es decir, que ustedes empiecen a ver la película no con una sola posición, sino con una visión que sea más favorable, en menos tiempo, menos costoso y con mayor ganancia desde el punto de vista de nuestra emoción también, porque en esto se pierde la vida, en el tema de negociar con alguien que no quiere negociar contigo. Es como que no te pueden querer a juro, pues, en definitiva. Vamos a ver el siguiente caso. Por favor. Bien, Expósito conduce hasta acá el señor Samuel Oropesa, que viene de Petare. ¿Cómo está, Samuel? ¿Cómo le va? Bien, doctora, buenas tardes. Y su caso también es aquí en Caracas, ¿sí? Sí. Muy bien. Cuénteme, Samuel, ¿qué sucedió? Bueno, doctora, en el año 2002 yo alquilé sin contrato a una persona un local de 300 metros cuadrados. Grande. Sí. ¿Era un local? Sí, es un galpón. Un galpón. Un galpón ok. que está ubicado en Mirador del Este, en Petare. La persona es conocida de muchos años, de hecho de mi papá, de mi familia, y él en ese momento tenía un taller de latonería de pintura y tenía que entregar el local donde él estaba. Entonces él me pidió y bueno, yo en confianza y por la misma amistad que había con él, el cariño que mi papá sentía hacia él y que siempre tuvo con él porque lo ayudó muchísimo, bueno, yo le accedí a alquilarle sin contrato, confiando en la buena fe. ¿Pero le pagaba? Sí, él no me ha dado de pagar. ¿Y le deposita? No, él me paga personalmente. Lo que me paga son 1.500 bolívares mensuales, doctora. ¿1.500 es 1.500 o es 1.500.000 o es un 1.500 bolívares, fuerte? Un billete de 1.000 y un billete de 500. O vamos a ponerlo así. 150 bolívares, 150.000 bolívares, fuerte, ¿no? Es 15 billetes de 100. 15 billetes de 100 o 30 billetes de 50. Yo todavía no me aprendí los otros bolívares y esto tampoco y ahora esto menos. Pero al final son 350 metros por ese dinero. 300 metros cuadrados solamente el área del galpón, porque el terreno son 360 metros cuadrados. Mira ahí sacándome los billetes, gracias. Más ilustrativo, imposible. Eso se llama dejarme en la calle. Gracias. Ya entendí, ya él me enseñó los dos billetes. Cristo Señor nuestro. Ya voy a preguntar detalles, estamos dentro del contrato de arrendamiento de locales comerciales, recuérdense que esto no es vivienda, aplica un régimen distinto y sobre eso hablamos al regreso del receso. ¿Por qué demandó? Y vuelvo y repito, yo fui juez en la vida real, penal. Por eso yo pregunto lo que yo pregunto, porque si usted pide mal y no comprueba lo que está pidiendo, el tribunal te va a decir, me pediste mal, se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, Samuel, por un billete de 1.000 y un billete de 500, Así es, doctora. de los bolívares fuertes, usted tiene alquilado un galpón. Sí. Desde el año 2002. 2002. ¿Y nunca se aumentó el canon de arrendamiento? No, porque inicialmente fueron 400.000 bolívares en esa época para el momento, ¿verdad? Y a medida de pasar el tiempo fue cambiando. En el año 2010, él me llevó a mi inquilinato, a la dirección de inquilinato, por una situación que hubo, y entonces me denunció a mí allá y yo fui. Entonces la persona que nos atendió en ese momento le dijo a él que se iba o aumentaba. Y entonces para ese momento el alquiler era 900 bolívares. Y ahí acordaron regular. Sí, a 1.500 bolívares y tenía que desalojar para diciembre del 2011. Una pregunta. Cuando usted dice que iba a desalojar en noviembre del 2011, ¿eso se firmó? Sí, hubo un acta de ¿Y usted tiene esa acta? Sí. Préstame la carpetica completa. Samuel, ¿el local es suyo? Sí, ahí están los documentos de propiedad, está el registro catastral. Llegó 2011 y no se desalojó. ¿Usted no accionó inmediatamente el desalojo? No, de hecho yo en el 2012 demandé, se demandó, pero entonces las personas que yo contraté en ese momento
ellos metieron la demanda, hicieron el libelo de demanda, se aceptó la demanda como tal en los tribunales, pero ellos no se ocuparon de hacerle seguimiento al caso. Y perimió. Sí, y entonces... ¿Perimió o perdió? No, perdí porque yo no siquiera, porque de hecho ellos agotaron las instancias de demanda. Ellos en el libelo de demanda decían que no demandaban por falta de pago y aparecía la falta de pago. Que Ok. creo que es literal del artículo 34 de la ley para ese momento. Ya se sabe hasta los artículos. No, porque me ha tocado, doctora, me ha tocado aprender de leyes. Claro, porque ustedes fueron a conciliar ante el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento que tenía las competencias, después eso pasó a industria, etcétera. Es decir, el último fue este acuerdo que llegaron acá, Ese que es la providencia que yo metí que le todo. habilita la vía judicial de alguna manera, donde Sí, ya... sí, porque de hecho ahí se está pidiendo la de la regulación del canon de arrendamiento. Ok, pero me interesa saber lo de la demanda, porque una cosa es que yo pierda el fondo de la demanda y otra cosa es que pierda el caso por forma. Hubo una sentencia, no está aquí. Sí, ahí está al final. Ah, aquí está. Está suelta. Ok. Usted demandó por qué causa directamente, desalojo. Y aquí al final, en las dispositivas, vamos a ver qué dice, sin lugar la demanda de desalojo. Por lo tanto, al encontrarse sin lugar la demanda de desalojo, la legalidad de permanencia del sujeto en el inmueble continuó. Eso quiere decir que sus abogados plantearon mal la Sí, causal. sí, así es. ¿Qué causal invocaron ellos, me dijo usted? Bueno, agotaron todas las instancias de demanda. Sí, pero que la causa para el desalojo, ¿cuál fue? Falta de pago, deterioro del inmueble, agotamiento del contrato. ¿Qué utilizaron? Para no tener que leerme esto ahorita acá. ¿Qué causal utilizaron? Porque la utilizaron sola, con razón le dieron palo. No, agotamiento del contrato, Que no había. que no había. ¿Cómo voy a pedir un agotamiento de un contrato que no había? Sí, pero ya en el nivel de demanda pusieron todos los artículos que establece la ley, los literales del 34. Pero además ellos no contestaron la demanda. El demandante no. Y no se dieron ni siquiera la tarea de ir al tribunal y preguntarle a la secretaria si había algún error, alguna cosa. Ni siquiera fueron el lapso que establece el tribunal para uno revisar eso después que sale la demanda. Mira por qué les dieron palo. Por eso es que este abogado era experto en inquilinato. Oye, doctora, no sé, porque eso fue por medio de un amigo y supuestamente él tenía 10 años de Si experiencia. usted se va a ver una muela, ¿va con un otorrino? No, Ok. Si uno va a hacer un procedimiento de inquilinato, tiene que ir un experto en inquilinato. Por eso es que yo soy tan respetuosa de los derechos y de las especialidades en el derecho. Cuando yo voy leyendo aquí por encima, ojo, estoy leyendo por encima, no Sí. me voy a ir al fondo, pero estoy leyendo lo que dijo el juez. Un juez Claro. para decidir toma en cuenta los argumentos de usted. Y textualmente el juez dice, hay que estudiar si efectivamente la pretensión del demandante se ajusta al derecho reclamado. ¿Qué significa eso? ¿Qué le estoy preguntando a él desde el principio? ¿Por qué demandó? ¿Por qué demandó? Y vuelvo y repito, yo fui juez en la vida real, sí, penal. Por eso yo pregunto lo que yo pregunto. Porque si usted pide mal y no comprueba lo que está pidiendo, el tribunal te va a decir, me pediste mal y no probaste. Cuando yo leo dice aquí textualmente, hay que evaluar si la pretensión del demandante se ajusta al derecho reclamado. Y para ello es necesario identificar el objeto de la pretensión con el derecho incoado. Y al final el tribunal, fíjate lo que te dice, del escrito quedó la pretensión del derecho incoado, primero cambio del uso al que estaba destinado, necesidad de ocupar el inmueble y reparar el galpón. Es imposible que tú reclames 3 cosas al mismo tiempo, sí. porque el tribunal te va a decir, ¿de verdad qué quieres tú? Yo quiero mi galpón. Sí, claro, todos lo sabemos, pero si tu pretensión no va acompañada de tu acción probada, el tribunal te va a decir, perdiste. Y lamentablemente se perdió una gran oportunidad. Sí, sí. Por eso es que uno no puede ir al odontólogo para que le revise la nariz, ni al otorrino para que le revise las muelas. Así Y es. efectivamente se ordena, además, imagínate tú, hasta te condenaron en costa. Te dieron palo por todos lados. Y el inquilino ni fue. No se presentó nunca a nada, doctora.
¿Y tú pagaste al defensor público? Sí. En el proceso, claro. Muy mal. ¿Tenemos aquí el receso? ¿Sí? Ah, ok, no, perdón, porque pensé que me habían hecho señas. Esto fue en el 2012. 2012. Esto es pasado. Sí. Seguía la circunstancia jurídica que estaba, es decir, él seguía arrendado, seguía con la último canon de arrendamiento que les habían dado por la Dirección de Inquilinato, Sí. y luego baja a Economía y Finanzas. Sí. ¿Qué pasó aquí? Porque esto es lo más reciente, según veo, 2017. Sí, bueno, yo cumplí con todo el procedimiento que ellos exigen para ellos recibir la demanda. ¿Ok? Y bueno, hasta el año pasado, en septiembre, que fue que me entregaron la providencia. Ok, hiciste una inspección, creo que esto es una inspección. ¿Esto que está acá o es el título? No, ese es el título de propiedad. Ah, ok. Eso ¿Nunca lo que has hecho pasa es- inspección en el inmueble? No, Cuando fuiste al ente regulador, ¿no le pediste inspección del inmueble, no. verificación del estado, de las condiciones? ¿El señor sigue haciendo mecánica allí? no, él lo tiene ahora como estacionamiento. Como estacionamiento Sí. público, o sea, privado de acceso público. ¿Cobra ticket o cómo? No, él guarda unos carros ahí que están todo el día. La gente sale con su carro, regresa, lo guarda. Hay personas que llegan, pues guardan el carro ahí por un momento y les pagan, qué sé yo. Cuidado, porque para tú tener un estacionamiento, tú tienes que cumplir las normas con él. Ujú. O sea, hay unas normas específicas para la regulación de los estacionamientos. Si no, No es son- ilegal. Y si sí. es ilegal, el uso es indebido. Y si el uso es indebido, cambiaste el objeto del contrato a un no verbal. Por eso es que hay que... o sea, los 1.500 bolívares son chimbísimos. Sí, doctor. Pero la estrategia de repente tiene que ir por otro lado, porque los 1.500 te lo está dando, ¿no? Sí, no lo he dejado de pagar. ¿Cuánto gastaste en pasaje para acá? Ah, bueno, 2.500 porque pago tercera ¿Estás edad. viendo? El señor te debe 1.000 todavía. Vamos un momentito al receso. De verdad. Que no se puede ser abusador. El señor no puede desalojarlo arbitrariamente, lógicamente, porque hay un procedimiento tanto ante el ente administrativo como ante el ente judicial. Tampoco los abogados pueden estar haciendo cosas que no sean jurídicamente impecables porque les van a dar un palo, pero tampoco el señor que está dentro del inmueble pues está pagando 1.500 bolívares por un galpón de 300 metros. O sea, la vida no es así una mantequilla tampoco. Vamos al receso, tomo decisiones enseguida. Ese señor está pagando impuestos No, y tú lo denunciaste en la alcaldía. no lo he denunciado. ¿Y qué doctora. esperas? ¿Mm? ¿Te acompañamos? Sí, Porque claro. saliendo ahorita está cerrado. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Samuel, me consigo aquí una inspección que hizo la alcaldía de Sucre en el 2012. Ujú. Usted pidió la inspección por deterioro. Eso fue consecuencia del vecino que se le cayó la pared por un tanque subterráneo y me afectó a mí. Se llevó la pared mía, la que linda con la pared de él. Aquí efectivamente habla de acciones para ejecutar o mitigar el riesgo y efectivamente se concluye que el área no se debe de seguir realizando construcciones, ampliaciones ni remodelaciones de ninguna obra que implique perforar suelos, etcétera, etcétera. Ese señor hacía esas cosas, ampliaba, ponía, quitaba, No. no modificaba No, ahí. de hecho, yo tengo ahí también una inspección que hicieron los de Protección Civil y los bomberos en el 2011. Ajá. Riesgo moderado. Riesgo moderado. Mira tú cómo perdió el tiempo el abogado que hizo este escrito, ¿no? Porque en este momento, Y yo le entregué todos esos documentos, doctor. sí, pero se pusieron a pedir más de lo que tenían que pedir. Porque si yo tengo un inmueble, y yo soy propietario y tengo un inmueble de un riesgo moderado y tengo un dictamen técnico de una alcaldía, que es quien debe supervisar, y la alcaldía me está diciendo, mire, compadre, o sea, esto tiene que modificarse o tiene que reestructurarse, las reparaciones mayores son del propietario y el lugar efectivamente no puede seguir lo que está haciendo. Ese galpón está sobre el suelo. Sí. Y se hizo inspección sobre el peso del suelo y todo en esta, para no leérmela completa, tú te la sabes. O solo sobre la estructura, No, eso es una inspección general de la zona. porque lo que me acabas de decir, por ejemplo, que él mete carros, para eso tienes que tener unas condiciones Claro. que soporten el peso,
qué tipo de carros hay allí, cuánto tiempo permanecen, cuáles son las condiciones del suelo, de la estructura, del espacio. Eso no tiene autorización de ningún tipo. De nada. Nadie. O sea, si tú no puedes hacer un estacionamiento si no te dan las autorizaciones, las conformidades de uso. Ese señor Claro, está los pagando, bomberos. por ejemplo, ese señor está pagando impuestos No, y tú lo denunciaste en la alcaldía. no lo he denunciado. ¿Y qué doctora. esperas? ¿Mm? ¿Te acompañamos? Sí, Porque claro. saliendo ahorita está cerrado. Bueno. Es decir, si él está cobrando un ratico, una pernocta de un vehículo, etcétera, él está percibiendo un ingreso, primero no permisado, porque hay unas gacetas oficiales que determinan las condiciones de los estacionamientos privados de acceso público. Es decir, el espacio es mío, no tiene eso. No tiene empresa que compruebe que tiene un estacionamiento. No tiene la autorización de los bomberos. No. No tiene la autorización de la alcaldía. No tiene permisología de ningún tipo. Pero además de la guinda de la torta, él está percibiendo ingresos, visibles Eso o no facturando. visibles. Si llega ahorita Expósito con su carro, Rondón con su moto y se tratan de estacionar, van a pagar. ¿Y el Así ticket de es. estacionamiento? El recibo, tiquecito del estacionamiento, de manera no lo que hay. eso le permita a ellos demostrar que ellos dejaron un vehículo por el cual pagaron una estadía o un tiempo, etcétera, que le da a ellos unos derechos, pero además produce impuestos, ¿o no? Sí. ¿O es que aquí todo el mundo monta el negocio que le da la gana y nadie paga impuestos? Tú tienes que ir a decirle a la alcaldía, porque al final el local ¿de quién es? Tuyo. Tú tienes que ir a decirle a la alcaldía del municipio de Sucre, mire, yo quiero avisarles a ustedes que además de que esto de 2012 estaba deteriorado, Y se sigue deteriorando. yo no lo he reparado, por lo tanto está más deteriorado todavía. Este señor tiene un estacionamiento no legal, evadiendo los impuestos nacionales, evadiendo los impuestos municipales e incumpliendo toda la normativa legal para el tema de los estacionamientos. Si a ese señor se le presenta un incendio allí, porque no hay nada más delicado que un carro. O que se roba un carro de eso, doctora. Claro, pero es que si se roba el carro es lo de menos. ¿Sabes por qué? Los estacionamientos están obligados a tener seguro. Pero es que si se roba el carro, al final el problema es entre el dueño del carro y el inquilino tuyo. Sí. Pero la evasión de impuestos sí tiene una responsabilidad sobre el local. Porque yo me imagino que ni derecho de frente se está pagando, ni... No, eso sí lo pago yo. Bueno, pero precisamente ante la alcaldía, ¿quién es el dueño? Tú. Yo. A la hora de una inspección, a la hora de algo, tú no tienes ni un contrato de arrendamiento, ni el recibo de los 1.500 bolívares. No, eso sí lo tengo yo porque religiosamente se los doy. ¿Y De te hecho, lo están firma? ahí. Sí, él me lo Bueno, firma. Por lo menos tenemos esto también, que Sí. comprueba que está la relación de arrendamiento, etcétera. Creo que ha faltado un poquito de estrategia para lograr lo que quieres. Efectivamente, ya tú agotaste este procedimiento y aquí se decidió que evaluadas todas las actas, agotada la vía previa a la fijación del canon de arrendamiento, se notificó al otro señor y a ti que ellos habían agotado y a partir de esta providencia administrativa pueden intentar cualquier acción, etcétera, etcétera, ¿ok? Esto porque estabas agotando la vía de la regulación del canon, Claro, de acuerdo a lo que establece la ley. porque tú ibas por el canon, ¿sí o no? Aquí Sí. lo que estabas regulando era canon. ¿Qué quieres tú? ¿Tu local o canon? Local, doctora. Entonces, foco. Si quiero local, cuidado, porque entonces no busco, porque hay otras causales que están previstas en la ley que podemos agotar. Pero para eso aquí está la sensei de los inquilinos, que es la doctora Teresa Borges. Te falta acción. Y eso si tú vas mañana y denuncias a la alcaldía. Sí, sí. Es un estacionamiento ilegal, yo no quiero rollo. Yo le pedí a este señor no paga impuestos, anden e investiguen a este señor, porque eso es lo legal. Pero hay una evasión de impuestos nacionales y municipales, además. Y vamos con la estrategia para el desalojo, ¿está claro? Perfecto. Acepto la solicitud, Samuel. Está dicho. Gracias. Gracias. Veamos la ponderación y la equidad. La equidad no es que el señor lo saquen arbitrariamente del local, no queremos eso. Tampoco que nos sequemos durante 6 años tratando de desalojar a alguien que resulta ser que al señor le costó más caro el pasaje para venir acá que el canon de arrendamiento. Eso no es proporcional, eso no es equitativo. Y nosotros debemos ir hacia la equidad. Es decir, si el señor que está allí arrendado quiere y le favorece tener un negocio, cosa que es totalmente válida, pues seamos justos, seamos equitativos,
conversemos con el propietario, lleguemos a un canon de arrendamiento revisable, no el que le dé la gana a los propietarios tampoco, porque eso no es así, pero de alguna manera cada parte tiene que asumir un compromiso. Pero el mensaje principal de este caso es para los abogados. Tenemos que cuidar de verdad las estrategias, porque enfrascarse en un juicio mal planteado que al final nos implique perder, perdimos el tiempo, perdimos el dinero, agotamos la esperanza de la gente en el sistema y sobre todas las cosas el problema está igualito. Así que pendientes con eso, por favor, zapatero a sus zapatos. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me las bendiga. Chao, chao, gracias, chao.